Bienvenidas y bienvenidos a Al Filo de la Voz, aquí en Al Margen. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre temas jurídicos y concretamente sobre la reforma indígena y sus implicaciones y sus cruces con otras reformas. Y para eso nos acompaña la maestra Norma González Jiménez. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias Toñito. Pues feliz de que me hayas invitado y que vayamos a compartir estos temas jurídicos que son de interés para toda la población en general, más para las comunidades y pueblos indígenas y para todos en general, todos los que estamos en la función pública y que pues debemos estar atentos a estos cambios que van a mover estructuras, espero. Pues ya lo saben, en este segmento de Al Filo de la Voz estamos invitando a especialistas y sobre todo personas que están involucradas en estos temas para que nos platiquen un poco de qué se va a tratar el tema de la reforma indígena, qué avances hay, cuáles son las implicaciones, las consecuencias. Y en este caso nos acompaña la maestra Norma, quien es originaria de Santa María, déjeme ver si lo digo bien, Yucunicoco. Así es. Sí, en Juxtlahuaca, que pertenece a Juxtlahuaca, en Oaxaca. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la UABJO. Así es. Es maestra por el CIESAS en Antropología Social y también tiene una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio. Es defensora pública federal. Sí. Y pues pertenece también a el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADED, los buenos amigos de CEPIADED, que pronto estarán también aquí con nosotros, y ha participado incluso en los foros nacionales e internacionales organizados por la OEA y el Consejo Permanente de esta institución. Y pues qué gusto que nos acompañe. Vamos a empezar esta charla justamente con una pregunta que es justamente esta intersección entre las implicaciones que trae esta reforma y los temas de género. ¿Cuáles serían los retos que enfrentan en este proceso las mujeres indígenas y afromexicanas y cómo podemos abordar esas brechas de género que siguen persistiendo? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, se ha considerado que esta reforma al artículo 2 constitucional, aunque originariamente en esta reforma 2024 se había considerado reformar otros artículos más de la Constitución, finalmente todo quedó en el artículo 2 constitucional, pero eso no evita que podamos armonizar, como tú dices, hacer ese cruce o hacer esa interpretación sistemática con otros derechos. Y en este caso, pues los derechos de las mujeres indígenas se pueden ver ojalá se vean robustecidos haciendo una interpretación con el artículo 4 constitucional, por ejemplo, ¿no? Que es el derecho que tienen los hombres y las mujeres ante la ley. Entonces, de esa manera podremos considerar que aunado a esta reforma constitucional, a una interpretación sistemática, también existe pues un parámetro de control de regularidad constitucional que está integrada por la Constitución, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y por jurisprudencia emanada de la Corte Mexicana y sobre todo la Corte Interamericana, que hacen como que un núcleo duro de estos derechos. Y este reconocimiento constitucional pues viene a darle, a favor de las mujeres en este caso, viene a darle pues mayor empuje a este núcleo duro de derechos. Y se espera que cada vez más dentro del reconocimiento de derechos se considera a las mujeres como mujeres indígenas como un sector importante a reforzar y a proteger de manera doble. ¿Por qué? Porque pues, las mujeres en general pues tienen un sistema de protección por estar en una situación por razón de género, en una desventaja, y una mujer indígena pues le agrega otro componente más, que es la etnicidad. Entonces es género y etnicidad.
Entonces, de acuerdo al artículo primero constitucional, pues las mujeres indígenas pues somos un sector para un reforzamiento, una protección más importante de derechos, tomando en cuenta que por definición constitucional podríamos estar en una categoría sospechosa, ¿no? Sospechosa no de malo, sino sospechosa de discriminación. Justo bueno, ahí podemos hablar también de interseccionalidad, ¿no? Pero un tema muy interesante que usted está abordando es la cuestión de, y lo hemos tratado en los espacios anteriores, hicieron falta cosas, ¿no? Y ahorita están saliendo las observaciones, ¿no? de qué es lo que hizo falta armonizar en la reforma, de que a lo mejor no es solo el artículo segundo, ¿no? Sino que había que buscar qué otros artículos también había que, pues ahora sí que darles una pasada para ver. El tema de indígena no se queda en el artículo 2, ¿no? Y justamente, pues eso nos lleva a que pues va a ser necesario implementar políticas públicas, a lo mejor hacer otras adecuaciones a la Constitución, más reformas, y en ese sentido va, pues ahora sí que la segunda pregunta, que pues es qué estrategias o qué políticas públicas en sí, digamos, tiene usted en el mapa o ha observado que nos harían falta para que pues la reforma indígena pues no solamente se enfoque en lo que dice el artículo segundo, que de por sí es mucho, ¿no? Pero digamos que no solo sea identidad, autonomía, libre determinación, sino que también aborde el tema de perspectiva de género. Sí, gracias. Justo en el tema de perspectiva de género, y ahorita que lo mencionas, bueno, sí podría considerarse que el 2 constitucional es un solo artículo para los pueblos y comunidades indígenas, mujeres indígenas, hombres y mujeres afros, pero también lo que actualmente se está trabajando es una ley reglamentaria que va a ampliar estos derechos, los va a maximizar y también va a reforzar las obligaciones que tienen las entidades federativas, los municipios con relación a garantizar estos derechos, ¿no? Y bueno, se considera que justo en esta ley reglamentaria pues se implemente la perspectiva interseccional, como dices, también se refuerza la perspectiva de género a favor de hombres y mujeres, pero también más a favor de mujeres, y también la perspectiva intercultural, ¿no? Todos como principios transversales. No se puede entender no se puede entender la vigencia de estos derechos hoy por hoy si no se transversalizan estos principios, pues para lograr eso, que el derecho sea vigente, que sea eficaz y que de verdad vaya a proteger. Justo el reto también es que el Poder Judicial de la Federación, ahora que estamos hablando de una reforma judicial en donde va a tener una nueva integración, va a ser un nuevo poder judicial, ya lo han dicho en otros espacios varios expertos, es una refundación del Poder Judicial de la Federación. Justo actualmente estamos en la 11ª época, creo yo que se tiene que abrir la 12ª época, y si en la 10ª época se consideraba que se tenía que potencializar y consolidar ya las garantías a favor de los derechos humanos, aquí creo yo que es conveniente que en esta 12ª época se precise de una manera muy clara un sistema ya de consolidación de los derechos indígenas. ¿De qué podría tratar esto? Bueno, de que finalmente estos derechos o el éxito del 2 constitucional también tiene que ver cuáles son los criterios que se van a aplicar. Si tomamos en cuenta los viejos criterios, pues no tendríamos quizás mucho margen para que estos derechos realmente se potencialicen. Por eso es que hay que hablar de manera explícita en esta nueva época de una nueva relación, una nueva refundación, un nuevo pacto con los pueblos y comunidades indígenas, y en este caso el nuevo Poder Judicial de la Federación debe tener esa vocación
de maximizar estos derechos, ¿no? Y no minimizarlo, porque hay ejemplos claros en donde se ha minimizado o un derecho constitucional indígena se ha acotado, ¿no? En la vía jurisprudencial, y eso también se le critica al Poder Judicial Federal o a los tribunales o a la Suprema Corte, que son encargados de producir las jurisprudencias o los criterios obligatorios. Que más bien, lejos de interpretarlos o en aras de interpretarlos, los acotan, ¿no? Los acotan y hay casos, ¿no? En el 2020, cuando se consideró que el tequio era inconstitucional, o tratándose de interpretar el 2 constitucional, que en aquel entonces apartado A era la fracción octava sobre el derecho de las personas indígenas a contar con un defensor con conocimiento de su lengua y cultura. Al momento de la primera sala de emitir una jurisprudencia relativa a sobre estos derechos al intérprete y al defensor con conocimiento de la lengua y cultura, lo que hizo es decir que solo el intérprete era obligatorio, pero no así el defensor, que no era un requisito de validez. Entonces, eso ya no se llama interpretación, eso ya es acotar la Constitución y acotar los derechos indígenas. Entonces, en estos 2 ejemplos, y hay otros, ¿no? Hay un caso que también ocurre en Tlalistac, en donde un juez de aquí del estado de Oaxaca, federal, refiere que sí, que las comunidades pues tenían el derecho de pedirle a una cervecera, me parece, o refresquera, creo que cervecera, pues que contribuya con la comunidad, ¿no? Pero al irse el asunto a la segunda sala de la Suprema Corte, lo que pasó es decir, pues le reconocen derechos a comercializar a la cervecera, superponiéndola sobre pues decisiones de la comunidad y que le competen a la comunidad porque se trata de bienes jurídicos de la comunidad. Entonces, la idea es que esta composición nueva del Poder Judicial de la Federación maximice estos derechos del 2 constitucional, aplique el bloque constitucional y se genere esa nueva relación. De eso depende el éxito también de estos derechos, que si bien es cierto, pues ya bueno, vienen de un órgano del Estado, son propuestas del Instituto Nacional para el Desarrollo, perdón, del INPI, del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, pero pues también siguen siendo las demandas, ¿no?, de los acuerdos de San Andrés, derechos que no se reconocieron en el 2001, y como se ha dicho, pues también no fueron todos los derechos los que se reconocen, pero por lo menos los que ya tenemos, también hay una brecha de implementación que es una tarea pendiente, ¿no?, que ya se ha tratado también aquí en esta mesa, que pues hay derechos que simplemente la estructura jurídica, la estructura política del Estado los ha ahogado, ¿no? Administrativa, por supuesto, también, ¿no? Sí, también, o sea, en todos los ámbitos. Y de eso se trata, que en el Poder Judicial se haga una interpretación diferente. Pues hay también otra línea que usted acaba de tocar, que es el tema de los defensores. Usted tiene una amplia experiencia como defensora pública federal y me gustaría mucho que pues nos platique un poco de su experiencia y sobre todo porque pues usted es originaria de una comunidad indígena. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva de la persona que defiende a otras, ¿no? Y también es justo el requisito, ¿no?, que exige la Constitución en los casos en los que hay personas que son originarias de un pueblo o comunidad indígena, ¿no?, que cuenten con un defensor especializado, ¿no? Entonces, no sé, puede platicarnos un poco de su experiencia en la defensoría y a lo mejor cuáles son los retos que usted observa de cara a la implementación de la reforma judicial que ya está en marcha y la reforma indígena. Sí, gracias. Precisamente mi inclusión en la Defensoría Pública Federal era sigue siendo para garantizar este derecho de acceso
a las personas indígenas, y en este caso que no solo tengan al intérprete que va a hacer el traslado de la lengua, hacer una interpretación o hacer el puente de comunicación con el juzgador sobre todo, también cuenten con defensoras y defensores que hablen las lenguas indígenas. Esto ha sido fundamental desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Es elemental que las personas indígenas sigan contando con una defensa que sea bilingüe, porque muchas barreras, además las barreras idiomáticas que se presentan en los juicios, de todo tipo de juicios, ¿no? De todas las materias. Y mi experiencia ha sido en materia penal, y también más en materia penal. Es importante que incluso esa desconfianza que tienen los justiciables indígenas se supere a través de hablar sus lenguas. Es una interacción, un nivel de confianza que se crea con el abogado, con el defensor y la persona defendida al hablar la lengua. Se entabla otro nivel de diálogo, se superan muchas barreras. Las personas indígenas, por nuestra formación, nuestra relación con los otros, realmente el otro no nos genera confianza, ¿no? Pero cuando hablan nuestra lengua, realmente sí conectamos, sí sentimos este punto de apoyo. Entonces sí podemos expresar lo que pasó, los hechos, y la defensa se entabla de una manera distinta. Y así hemos podido obtener libertades de muchas personas, ¿no? De muchas personas, sobre todo las que son monolingües. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, yo estaba haciendo una comisión, pues quizá no hace mucho ruido, no hace mucho sentido, pero si el abogado que habla la lengua indígena le escucha esto a su patrocinado, dice, bueno, ¿qué me está diciendo? Que está ejerciendo o está cumpliendo con un cargo en la comunidad. Y luego entonces la conducta que está realizando pues es bajo un sistema normativo que le está combinando a hacer esa conducta, porque es parte de las funciones que tiene que realizar una comunidad, ¿no? Y que el propio Estado reconoce. Y que el propio ¿no? Estado reconoce, y justo al reconocerlo no podría tenerse carácter de ilícito. Por eso en la Defensoría Pública Federal pues tratamos de que se le excluya de delito, y por eso nuestra misión en este tipo de casos no es nada más vámonos a un abreviado, terminamos el asunto, sino realmente defenderlos con esta perspectiva intercultural, ¿no? Le vamos a llegar al juez datos de prueba, medios de prueba, para que pueda dictar una resolución con perspectiva intercultural, que tome en cuenta estos derechos, ¿no? De antaño se consideraba que había criterios hasta discriminatorios o racistas en la legislación, diciendo, bueno, si está aislado, si está atrasado socialmente, bueno, pues tómalo en cuenta, a lo mejor le atenúas el delito, ¿no? O si no conoce la ley, está en un error, es una persona indígena que está en un error, ¿no? Y excluye el delito porque es un ignorante de la ley. Pero actualmente, con esta perspectiva intercultural y a medida que se reconocen con mayor medida los sistemas normativos, hemos logrado resoluciones con excluyentes de delito mejor planteadas, ¿no? Hemos logrado que se considere que la persona que estaba cumpliendo un cargo se le reconozca que estaba en el ejercicio de un derecho, en cumplimiento de un deber, inexigibilidad de otra conducta, declinación de competencia. Entonces hemos logrado, gracias sobre todo a las reformas, a los criterios y a los datos de prueba que aportamos, también nos ayuda mucho la resolución del amparo directo 6/2018, que es el caso de los chivos, el asunto de la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca. Chixtlahuaca. Así es. Entonces, no solo nos ha servido para solicitar la declinación de competencia, sino que también dentro de sus criterios, dentro de toda la resolución, podemos encontrar muchas instituciones jurídicas de las comunidades indígenas que las hacemos valer
para excluir delitos, ¿no? Por ejemplo, el criterio de territorialidad, que dice que pues la territorialidad es distinta del territorio. La territorialidad es donde la comunidad despliega su cultura, y entonces hay veces que autoridades indígenas tienen que ir a lugares donde despliegan su cultura, donde van a hacer comercio, donde van a adquirir pues van a hacer compras, van a los bancos, y por ejemplo hay autoridades que van a los bancos a retirar el recurso de algún municipio indígena, y pues hay municipios o hay zonas pues de mucha violencia, ¿no? Como es la costa de Oaxaca. Ahí a veces pues su comunidad misma les dice, mediante asamblea incluso, que vaya al topil y que lleve un arma del municipio. Y justo en un retén, en alguna revisión de la policía o de la Guardia Nacional, detienen al topil, ¿no? Y bueno, ya el topil ya va a tener una protección de ese sistema normativo, y lo estamos logrando excluir de delito y aportando los datos de prueba para que pueda obtenerse este resultado. Entonces, justo pues las personas juzgadoras poco a poco han ido entendiendo de que no se trata de una rebeldía de las comunidades, sino tienen que actuar las comunidades en defensa de sus bienes jurídicos, y los dineros de un pueblo pues es algo que las comunidades siempre van a estar protegiendo, ¿no? Siempre van a estar encontrando formas de la seguridad, su dinero, su sistema de cargos. Creo que son los valores más fuertes de una comunidad, y precisamente cuando nos encontramos este tipo de asuntos, así los explicamos a las personas juzgadoras, y sí hemos obtenido buenos resultados. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte de su experiencia. Yo espero que no sea la última vez que nos acompañe, ¿no? Y que pues podamos seguir dialogando sobre estos temas que son muy importantes y muy relevantes, sobre todo a la luz de lo que se nos viene encima, ¿no? Y también porque pues parece que ya se terminó el tema de la Ley General de Pueblos, ¿no? Y ahí hay muchas cuestiones que discutir, ¿no? A lo mejor va a haber cambios en la Defensoría con la nueva integración del Poder Judicial. Es un momento interesante, y pues yo le agradezco infinitamente la oportunidad, maestra, de que nos haya acompañado hoy, y que no sea la última vez. Pues ojalá que nos acompañe en otros espacios. Sí, yo le agradezco mucho el espacio, y justo para el tema de defensa se espera que ya sea una defensa más especializada, y que también de manera obligatoria cuente con estos enfoques de defensa con perspectiva de género. Las mujeres indígenas son las más indefensas en los procesos penales, sus defensas son distintas de los varones indígenas, y bueno, eso también da para otro tema, pero justo se está atendiendo a la especialización, de preferencia a continuar hablando las lenguas indígenas, y justo en esta ley que usted menciona, la Ley General de Derechos Indígenas, o la que vaya a ser reglamentaria del 2 constitucional, al parecer se va a insertar ahí un derecho que viene de la Convención, que es la preferencia de imponer penas distintas de la cárcel a las personas indígenas. Entonces va a ser interesante cómo se va a implementar y cómo se va a interpretar. Pues si usted acepta nuevamente nuestra invitación, podemos hablar justo ese tema en otro programa. Por el momento es todo, se nos ha acabado el tiempo, y pues vamos a seguir aquí dialogando sobre estos temas, y los invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias, maestra Norma, y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Nakuta Binundindo.